¿Tenéis que hacer algún tratamiento? ¿Te tuvo época de...? Sí. Yo voy cada 15 días al hospital a que me pinchen el medicamento. O sea, primero decidieron que me tenían que hacer un trasplante de hígado a los 7 años, pero al final no. ¿Nos habéis visto entrenar? Sí, ¿no? Sí, el final. ¿Cuándo os diagnosticaron la enfermedad minoritaria? A mí a los 3 años. A los 3 años. ¿Tenéis que hacer algún tratamiento? ¿Te tuvo época de...? Sí. Yo voy cada 15 días al hospital a que me pinchen el medicamento. O sea, primero decidieron que me tenían que hacer un trasplante de hígado a los 7 años, pero al final no. Porque yo cuando era pequeña con el tratamiento no mejoraba, o sea, yo seguía igual, con la dosis que tomaba todo el mundo yo seguía igual, hasta que me lo triplicaron y cuando me la triplicaron ya empezó a bajar, entonces ya... Ah, qué bien. ¿Y a ti muy pequeña también? No, yo tengo otra garantía que no es esta, sino otra, que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Y esto es así de fuerte? Pero me gustaría jugar al fútbol. ¿Te gustaría jugar? Puedes, Sí. porque eres fuerte, eso es. Hola, estoy aquí con María y Martina, que van a hacer unas preguntas. No sé muy bien de qué va, así que espero que no me lo pongáis muy difícil, pero luego yo también tengo algunas, ¿eh? ¿En qué día y considera que envío de buscarse con el Barça? Bueno, el día exacto oficial, pero yo vine con 17 añitos, en 2015. Creo que me acuerdo. ¿Cuál es el partido de fútbol femenino con el récord de asistencia? En el Camp Nou de asistencia de 91.600, te diría 650 más o menos, algo así, creo que en la mitad. Sí, fue una pasada. Bueno, pues ahora son unas preguntas de verdadero o falso, ¿vale? Buah, pero me ayudas, ¿no? Me tienes que ayudar. En Cataluña, solo 10.000 personas sufren enfermedades raras minoritarias. ¿10.000? No, más personas. Vale, pues sí. O sea, en Cataluña, cerca de 400.000 personas sufren enfermedades raras o minoritarias. Vale, siguiente. Existen más de 7.000 tipos de enfermedades raras minoritarias. Yo digo que verdadero. ¿Sí? Sí. Vale. Las enfermedades minoritarias afectan cualquier órgano del sistema del organismo. Sí. Bien. Sí. Se tarda lo mismo en diagnosticar a un hombre que a una mujer. Si me la dices, igual no, ¿eh? Voy a decir falso. Bien. ¿Sí? Sí. Normalmente a las chicas se tarda 2 años más en diagnosticar. A las mujeres, 2 Sí. años es mucho, ¿eh? Por ejemplo, a mí me tardaron 3 años en diagnosticarme y de hecho me diagnosticó una mujer también. ¿Sí? Una mujer. La mayoría de las enfermedades minoritarias son de origen genético. Yo creo que sí. Verdadero. Bien. ¿Sí? Verdadero. Sí. El 80% tienen origen genético. Ujú. O sea, No las ha dicho todas bien. No ha estado mal. No ha estado mal. Yo quería preguntaros, vosotras sois bastante... os gusta el fútbol, sois bastante seguidoras nuestras. Sí. ¿Y habéis venido alguna vez al yoga? No. Es Nunca, la primera vez ahora que yo vengo. Sí. ¿Aquí? Sí. Pues a mí me gustaría muchísimo, y a mis compañeras también, a ver si queréis vosotras, pues un día venir a vernos, y estáis invitadas al Johan, a un partido nuestro, y disfrutar con nosotras el partido. ¿Os gustaría? Claro, claro. Yo, pero en nombre de mis compañeras, queremos que vengáis y estáis invitadas un día a disfrutar con nosotros. gracias. Hombre, nada más faltaría. Qué bien, chicas, pues me alegro mucho de haberos conocido Mío y igual. pasar este rato. Y las preguntas que me habéis hecho. ¿Al final crees que eran difíciles o no? Bueno, un poco, ¿no? Y espero veros en el Johan. Nos vas a ver, nos vas a ver. Vale, vale. Encantada. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos en el Johan. ¿Sí?